Gracias por seguir con nosotros en este Matutino Su Mundo y ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado de este día y sobre todo vamos a tratar un tema sumamente importante y que creo que en el país todavía pues no existe esta cultura. Él es Franklin Glass, presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores, en sus siglas CADUAR, y le damos la bienvenida. Franklin, ¿cómo se siente? Muy bien, muchísimas gracias por tenernos por este espacio. Y temprano en la mañana, pues hablar de cosas que nos apasionan, que es el seguro, evidentemente, y también hablar un poco de cómo anda el sector y conversar sobre algo que para todos es de suma importancia, como lo es el seguro. Bueno, y ahora, José Tomás, un tema que cae como anillo al dedo, ¿verdad? Lamentablemente, Sí. por la tragedia que vimos en el fin de semana. Sí, Así es. tanta posibilidad hay de que las personas puedan tener, por ejemplo, un seguro para resguardar sus bienes y sus propiedades en momentos de grandes catástrofes naturales como la que estamos viviendo en estos días, provocada por el fenómeno atmosférico? Las pólizas de seguro contemplan la reparación de daños ante siniestros naturales. Sí, así es. Qué buena pregunta. Fíjese, los seguros, muchas veces las personas nos comparamos. ¿Qué seguro tú tienes? ¿Qué cuál es el mejor? ¿Qué cuál? Y la verdad es que el mejor plan de seguros, no verlo solamente como una póliza individual, es el plan que realmente resguarde lo que son mis necesidades. Como persona, como grupo familiar, como negocio y, por qué no, como organizaciones y como incluso instituciones estatales. ¿Por qué? Porque el seguro lo que ve es cuál es tu interés asegurable. En un momento de tu vida, quizá tu interés asegurable pueda ser solamente un vehículo y tu salud, pero en otro momento tú adquieres una vivienda, tú pones un negocio, hay empresas que van creciendo. Entonces, el interés asegurable básicamente tiene que ir a la par con cuáles son tus riesgos. Por eso vemos y hablamos fuera del aire de si una persona tiene un negocio y me cubre inundaciones, claro que sí, o sea, hay pólizas y hay coberturas, mejor dicho, para todo. Lo que tú tienes que entender y buscar información, porque lo único que nos cuesta es salir a buscar información Eso es con gratis. tiempo. Muchas veces, como usted decía, no esperar una catástrofe que me afecte y decir yo pude haber tenido tal o cual cobertura. Entonces, si en un momento dado yo pongo un negocio, digo, bueno, ¿cuál es el riesgo que tengo de perder este negocio? Porque de ahí comemos una cantidad X de familias, tú tienes bienes ahí, tienes un capital que para lograrlo ha tenido que trabajar muchos años para lograr comprar una casa, un apartamento, poner un negocio. Entonces, cada vez que nosotros vamos agregando activos, ponemos un negocio, compramos una propiedad, tus riesgos están creciendo. Entonces, cuando tú dejas eso a la suerte, es una apuesta un poco delicada, porque tú estás jugando a que un día venga una catástrofe y te lo lleve todo, tienes que volver hacia atrás. Entonces, ahí es donde entra el seguro, ese socio, digamos así, en tu tranquilidad, tu sostenibilidad y tu planificación financiera. Ok. Por ejemplo, tengo entendido, según pude ver, que ustedes dispusieron de equipos para evaluación y pagos por los daños de las inundaciones para agilizar la evaluación y asimismo para contribuir con la pronta recuperación de los daños por la inundación. Estamos hablando de las lluvias del fin de semana pasado, donde Sí. lamentablemente eso parecía como una película, cuando Sí. tú veías esas jipetas, esos carros que flotaban dentro del agua, viviendas que fueron destruidas, entre otras cosas, que es lo que usted decía, a veces un ciudadano toma un préstamo para sacar un vehículo o hace una inversión de sus ahorros para eso, su casita, y lo pierde todo de la nada. Háblenos un poquito con relación a eso. Claro. ¿Y qué tipo de levantamiento ustedes han hecho? Sí, en este caso, nosotros es bueno de ver. En el 2022, el día 4 de noviembre, conocimos los hechos, ¿verdad?, de esas lluvias que nos azotaron en noviembre pasado. La temporada ciclónica, que recién culminaba, entonces llegan estas inundaciones. O sea, lo que estamos viendo es, para aquellos que muchas veces no creen en el cambio climático, es que sí realmente estamos viviendo épocas donde los patrones de conducta
de temas climáticos están cambiando. Y están cambiando porque vimos el año pasado que una sola tarde, ocasionó primeramente pérdidas de vidas, que es lo más importante, ¿verdad? Pero esa tarde el sector asegurador, o sea, aquellos que estaban asegurados, pagamos por encima de 1.000 millones de pesos en pérdidas ese día. ¿Qué? ¿Por qué es bueno saberlo? No es el mercadeo que nadie quisiera hacer, digamos, porque pérdida. O sea, hay gente que perdió, se le hace el pago correspondiente, pero hay un tema, o sea, tú estás perdiendo una casa, un vehículo. Aquellos que no tenían seguros, eso no lo podemos cuantificar, pero hubo daños importantes. Pero este 18 de noviembre, este pasado sábado, tuvimos esta situación similar. Acaba la temporada ciclónica y llega el 18 de noviembre. O sea, nuevamente en noviembre, un día con altas precipitaciones de agua. Cuando esto sucede, evidentemente, llega un cúmulo de reclamos muy importante porque en un mismo día se activan muchas personas con coberturas de seguros que van a reclamarnos a la compañía de seguros. Inmediatamente, pues la Superintendencia de Seguros reúne a todo el sector y, claro, evidentemente nuestro negocio es pagar reclamos. O sea, suscribir bien pólizas para pagar esos reclamos. Si te fijas, en años anteriores no era muy común, por lo menos en las pólizas de vehículos, pagar reclamos por inundaciones. Pero en este caso, en estos 2 años, ha habido pagos importantes por temas de inundaciones. Entonces ya es una cobertura que la gente está conociendo su importancia. Y que ya cuando si van a solicitar el servicio, lo incluyen. Y si se me hunde el vehículo, ¿qué pasa? Porque Claro. ya saben por todo lo que ha pasado. Claro, y miren, y vuelvo y le digo, señores, que yo siempre digo que, y agradecemos estos espacios, porque alguien nos está viendo, y todo el que nos ve, todos tenemos riesgos. Así sea solamente un carro, así sea nosotros como Seres un riesgo humanos. vivo de salud, claro, tenemos que cuidar la salud. Y lo primero que yo de verdad le digo a la gente, miren, siéntense un momento, tómense unos minutos, llame a un corredor de seguros, a un intermediario, vaya a una aseguradora si quiere, y pregunte, y siéntese, estúdiese. Óyeme, ¿qué yo tengo en juego? Porque a veces estamos, y nos pasa mucho, en la agenda del día a día, y hay cosas que la vamos dejando. Yo chequeo eso después. Y el después se pasa. Pero las inundaciones, las inclemencias del tiempo, un terremoto que lo vemos cada vez más común. Y mire, bueno que ustedes entiendan, en los últimos 10 años, 2013 a 2023, los hechos y daños ocasionados por temas climatológicos, daños catastróficos, han sido más severos, más costosos y más en términos de pérdidas e infraestructuras que los 100 años anteriores. Entonces, ¿qué está pasando? Ustedes lo están viendo. Estamos El cambio viviendo climático, totalmente. épocas de un verano eterno, por lo menos en República Dominicana. Ahora lo que tenemos es un invierno que es un verano con un poquito menos de calor. Tenemos, por ejemplo, selva amazónica con incendios constantes, California. En Canadá, o sea, en Canadá hay incendios forestales, un país que es frío. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? Por muy película que muchas veces lo vemos, eso no me va a llegar por aquí. Señores, aquí, la ciudad de Santo Domingo está sufriendo inundaciones inusuales. Entonces, más que eso, tenemos que poner atención a entender y salir a buscar información. Cómo el seguro pasa a ser un aliado en mi tranquilidad. Los vehículos, por ejemplo, que fueron dañados por las correntías de agua, los vehículos que fueron totalmente afectados, ¿las pólizas comunes y corrientes de seguros de vehículos cubren esa parte? Sí, correcto. Miren, en las pólizas, usted sabe que hay 2 tipos de cómo usted cubrir su riesgo en torno a un vehículo. Lo que llamamos el seguro de ley, que comúnmente se habla. El seguro de ley, un seguro de ley es una cobertura que usted compra, que es lo que la ley mínimamente exige para usted poder circular. Ese seguro de ley lo que hace es que cubre daños que usted ocasione a un tercero. Entonces, si usted no quiere cubrir sus daños propios, que es su vehículo, pues ya es una decisión suya. Pero usted sale a la calle y eso lo que hace es que garantiza que si usted causa un daño a un tercero, a una propiedad ajena, o discapacita, o hasta fallece una persona en un accidente, bueno, ese seguro va y cubre esa responsabilidad suya ante esos terceros. Eso es lo que llamamos seguro de ley. Ahora, el seguro contra daños propios, que es lo que llamamos comúnmente el seguro full,
Ahí hay varias coberturas que es bueno informarse, más para épocas como esta, donde estamos viendo inundaciones. Y hay una muy específica, que es la cobertura por inmersión. Cobertura por inmersión es eso que llamamos inundación. Por ejemplo, hay dos tipos de inmersión. Está la inmersión voluntaria, que es aquella donde yo estoy transitando en una avenida, veo un charco y digo, yo puedo cruzar. Entiendo que puedo cruzar, porque veo que el agua está bajita. Me diga eso, que a mí me iba a pasar algo así. Entonces mismo yo el sábado. cruzo, el carro se ahoga. Ay, Eso es voluntario, o sea, yo manejando, y no es mi intención, nadie quiere ahogar Claro un que no. carro, nadie quiere, pero se ahogó. Hay muchas teorías de que la toma de aire está bajita, otros que la tienen más alta, que el Toyota cruza, que el europeo no cruza porque tiene muchos sensores. Bueno, pero el carro se ahogó. Y está la inmersión involuntaria. Esa es, por ejemplo, que yo estoy estacionado. Por ejemplo, pasa mucho en sectores como los prados, las praderas, que hay mucha agua cerca, o sea, sube el agua rápidamente. Y ahí, pues, el carro yo dejé estacionado, entré a un establecimiento, llueve o estaba en mi casa, el carro se inundó. Apagado ahí se inundó. Y eso es lo que llamamos inmersión involuntaria. Ante esas dos ocurrencias, usted compra cobertura. Te dice, bueno, yo quisiera que mi... Hay aseguradoras que te la dan inmediatamente. Te dicen, sí, mira, yo te la puedo cubrir al 100% y cuesta tanto. Las diferencias no son de montos muy importantes, pero es bueno. ¿Por qué? Porque si hace 10 años era menos común, tú decías, bueno, yo me la juego un poquito. Pero por eso yo siempre digo, cuando hablamos seguro full, ese full hay que analizarlo. O sea, eso se hace, eso es un lenguaje de decir rápidamente, tengo daño propio, ¿verdad? Pero vuelvo y le digo, no cuesta nada. Tómese esos 2, 3, 5, 10 minutos. Analice cuáles son los renglones que yo tengo en cobertura. Aquello que usted no entienda, pregúntelo. ¿Por qué? Porque cuando usted suscribe una póliza, lo que somos aseguradores sabemos, que usted suscribe pólizas de seguros a clientes sabiendo que todos los días van a entrar reclamos por esa puerta. Sí. ¿Quién va primero, quién va después? No lo sabemos, pero evidentemente van a entrar reclamos. Y el mensaje con el que me quiero quedar, o quiero dejar es, señores, aprendamos de seguros antes de vivir un siniestro. ¿Por qué? Porque cuando llegue el siniestro, ya sea un choque de un vehículo, ya sea una enfermedad, por sencilla o catastrófica que sea, ya sea un incendio, tú sabes muy bien, tú estás empoderado, tú sabes muy bien con qué tú cuentas y con qué no. Es como el que tiene una tarjeta de crédito y dice, ¿cuánto yo tengo de balance? Eso es falta de planificación. Tú tienes que saber con qué usted cuenta todos los días, porque usted está lo más normal, pero un día llega una sorpresa o una necesidad que no estaba en planes y usted tiene que tener cierta planificación financiera para dar respuesta a esto. Señor Franklin, yo le voy a hacer una pregunta, no quiero verme un poquito imprudente, pero, por ejemplo, siempre se ha visto que los grandes negocios pasan incendios. Y puede ser tal vez por un incidente, o a veces dicen que es provocado. De una manera u otra, tal vez el propietario recibió los recursos, supuestamente porque le va mal. Son como de las tantas, no diría que teoría de conspiración, pero son de las tantas cosas que uno escucha. Háblanos un poquito con relación a eso, si en su negocio usted ha recibido tal vez ciertas denuncias así, han hecho un levantamiento, ¿cómo es esto? Mira, evidentemente, sí, siempre hay leyendas urbanas. Sí, eso es la leyenda urbana, De que una ¿sí o no? empresa Sí. provocó un incendio para cobrar. Porque se fue a la quiebra. Claro. Y Fíjate, aquí hay mucho, el seguro, y parto diciendo, y los que somos del sector y me pueden escuchar así lo saben, el seguro es un negocio de buena fe, es lo primero. Tiene que primar la buena fe. O sea, hay un tema de confianza que tiene que darse entre el asegurador y el asegurado. ¿Por qué? Nosotros como aseguradores ponemos grandes capitales propios, o sea, nadie nos regala un dinero para ponerlo ahí para pagar un reclamo. entonces yo le voy a preguntar ahorita Claro. también, antes de eso, ¿de dónde sacan los chelitos? Porque O sea, tú tienes que poner capital. Nuestro negocio es asumir tu riesgo. Dice, bueno, yo compro un carro que vale $1 millón y yo te cobro una prima de 30,000 pesos al año para que si ese vehículo desaparece por robo, por incendio, porque se lo tragó una inundación, porque me lo robaron, porque un choque, ya sea causado por un tercero, tú colisionas con otro vehículo, yo te pago ese dinero. Entonces, fíjate, ahí hay un primer acto de buena fe. Tú transfieres hacia mí tu riesgo. O
Es una transferencia de riesgo. Yo no quiero arriesgarme a que ocurran esas cosas y yo tener que buscar ese millón de pesos. Yo te pago a ti un monto, 30,000 pesos, y tú asumes. Eso es lo que nosotros hacemos. Por eso hay que entender, asumir riesgo. Ese es nuestro negocio. Ahora, para yo asumir todos estos riesgos, el suyo, el de cientos de personas como compañía de seguro, yo tengo que entender cuál es la probabilidad de que estos hechos ocurran y cuánto dinero yo tengo que tener parqueado ahí sin ponerle la mano, porque sé que hay una probabilidad matemática de que esos hechos ocurran y yo tengo que pagar esos reclamos. Entonces, partiendo de eso, es un negocio que se convierte muy técnico en saber cómo yo suscribo. Suscribir es hacer ese contrato entre usted y yo, ¿verdad? ¿Cómo yo suscribo ese contrato? Entonces hay un tecnicismo donde yo evalúo cada riesgo que tomo. Hay riesgos que son más fáciles de evaluar, como un auto, como por ejemplo seguros de salud, y se hacen ciertas evaluaciones. Ahora, en grandes negocios, por ejemplo, hay peritos que solamente su trabajo es evaluar el riesgo. Por ejemplo, yo tengo una fábrica donde yo envaso gas. Yo soy una envasadora de gas. Una envasadora de gas, por ejemplo, el gas explota, o sea, mal manejado. Entonces yo tengo que tener conocimiento, y son muy profesionales, de hecho, muchas envasadoras de gas de aquí que conocemos grandes, tomando un ejemplo, no sé, donde enséñame el protocolo, cómo tú haces tu proceso de envasar tanques de gas, por ejemplo. Entonces, vuelvo y digo, ahí hay un negocio bona fe, las envasadoras de gas están aseguradas. Pero te vas ahora a hoteles. En hoteles tú tienes miles de personas transitando de culturas distintas. Ahí hay un riesgo de cómo tú manejas a esa cantidad de personas. Hasta si hay una afrenta, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que se dan. ¿Qué sucede? Cuando vienen estos reclamos, se quemó. Dentro del seguro hay unos profesionales que se llaman ajustadores y tasadores, que de hecho tienen una asociación, ASATICE, mandamos un saludo. Y estas personas, es como estos forenses, ¿verdad? Ustedes han visto cuando una persona muere y pone una cinta amarilla, vamos a investigar qué fue lo que pasó aquí, y la bala cayó, es lo mismo. O sea, ellos investigan y dan al traste con lo que sucedió. Ellos solamente se dedican a eso. Y ahí pues se hace todo un levantamiento. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué originó tal o cual incendio? ¿Por qué? Y hay múltiples causas y cada caso sirve de estudio para casos posteriores. Entonces ahí hay toda una... Hay negocios, por ejemplo, que tienen alto nivel de almacenamiento, poca oxigenación. Entonces hay unas cámaras donde se ve, por decir un ejemplo, qué sucede o cómo debe manipularse tal o cual mercancía, por ejemplo. Y realmente es muy probable que cuando estos casos ocurran, en una alta probabilidad se conocen las causas. Entonces, o sea, que nadie engaña a nadie. Si creen que fue mira, yo te puedo decir nada. Porque hay personas, no te sabe que usan su estrategia. Sí, no es perfecto, pero te puedo decir que sí, que el negocio es muy técnico, muy profesional, realmente hablando. Ya en tiempos de hoy, con tanta tecnología, con tanta forma de supervisar, de ver comportamientos, es muy difícil, no digo que imposible, pero sí realmente, vuelvo y te digo, al final del día, todo se sabe. Pon tú que algo sí ocurra. Esa persona lo único que está haciendo es alejando a una empresa, que en este caso una aseguradora, a que asuma sus riesgos. Y se le hace cada vez más difícil hacer negocios. ¿Qué cantidad de reclamos prevén ustedes, por ejemplo, con esta situación acontecida el sábado último? Porque fueron muchos los vehículos afectados, viviendas. Yo supongo que los mayores reclamos que ustedes van a tener van a venir de parte de propietarios de vehículos que probablemente fueron arrasados por las lluvias. Porque aquí, sobre todo en la clase media baja, no hay la disposición, el criterio y la comprensión sobre la necesidad, por ejemplo, de asegurar las casas, pero en cuanto a los vehículos, sí. ¿Qué cantidad de demandas están ustedes previendo por esta situación? Mira, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque en situaciones como estas, evidentemente, hay una primera corrida de todos aquellos que inmediatamente van y abren su solicitud de reclamo, ¿verdad? La apertura del caso.
Yo te podría decir, el año pasado, el 4 de noviembre, el sector pagó más de 1.000 millones de pesos en esa tarde de lluvia. Este año, decir un número exacto en este momento y de casos es quizás muy irresponsable porque todavía hay casos que quizás no se han aperturado. Hay casos donde todavía tiene una vivienda que está todavía con agua inundada y se está haciendo el levantamiento. Y en muchos puntos donde las lluvias azotaron, pues evidentemente todavía hay vehículos que, aunque se solicitó trasladarlo del lugar que estaba inundado al taller que están cotizando que cuesta repararlo, entonces todavía eso va a tomar un par de semanas. Yo te podría decir, hoy es miércoles, al corte de ayer, martes en la tarde, teníamos ya reportados en las aseguradoras unos 712 casos. Ay, Dios mío, Esos 712 casos, en un 70% era vehículo. Lo que sí hemos visto es... ¿Y viviendas no? Sí, es importante, de que hay más casos de vivienda y de propiedad y de negocios que están reportando que en la inundación del año anterior. Entonces, alguien tomó conciencia de asegurar más viviendas que el año pasado. Qué bueno. Que aunque sea una más, tú estás ganando, de decir, óyeme, qué bueno que la gente toma conciencia de ver su vivienda. Entonces, hoy en día es probable que lleguemos, evidentemente, a una cantidad mayor de casos, pero quizá en 2 semanas, si me preguntas, evidentemente el número pueda que sea mayor. Pero sí, el gran número más viene dado por la parte de inundación de vehículos. Ok. Bueno, señor Franklin, gracias por haber estado con nosotros. Ustedes tienen también que ver con el seguro de vida, ya eso es aparte, ¿verdad? Eso ya otra. Claro. Míreme, ese tema. Ese es un nicho que nos pueden, cuando Míreme, quieran, claro que sí. Claro que seguro. sí, vamos a coordinar con la productora para que podamos hablar de ese tema, porque hay otras leyendas urbanas también con relación a esto, que uno se da cuenta que a veces, por ejemplo, una pareja se casa, sacan un seguro de vida y que a los 2 años pasa una desgracia y cuando investigan que era para cobrar el seguro de vida. O sea, pero eso yo creo que puede venir más adelante porque ese tema es sumamente interesante y es bueno también que aquí se tenga esa cultura. Así es. Así que gracias por haber estado con nosotros y de esta manera, José Tomás, vamos a una pausa comercial, retornamos en breve.